Together de Michael Shanks parece a simple vista un drama sobre la convivencia en pareja y el encierro, pero detrás de su premisa hay un laboratorio emocional muy preciso. La película abre con un prólogo inquietante. Dos perros beben agua de una poza dentro de una cueva, y momentos después comienzan a comportarse de forma muy extraña, hasta quedar grotescamente fusionados. Y este preludio nos muestra algo inquietante: la dependencia puede volverse algo literal. Más tarde conocemos a Millie y Tim, una pareja que se mudan a una casa de campo, donde ella va a iniciar su nuevo trabajo como maestra en una primaria local. Y Tim, un músico que toca en bares, arrastra un duelo por la muerte de sus padres. En la fiesta de despedida antes de mudarse a la casa de campo, vemos a Millie proponerle matrimonio a Tim, pero él le contesta titubeando, lo que le hace quedar en ridículo ante sus amigos. Y la marca de esta humillación se va a sentir a lo largo de la película en los diálogos de pareja. Ya en la nueva casa de campo, Millie y Tim deciden ir a dar una vuelta por el campo, y ambos caen en la misma cueva donde habían caído los perros del inicio. Al haber una lluvia torrencial, los dos deciden pasar la noche ahí, pero al amanecer algo cambió. Los dos cuerpos comienzan a sentirse atraídos uno al otro, pero de una forma incontrolable. Primero con pequeños signos, como sus piernas que se adhieren una a la otra, o una especie de alivio que sienten cuando se toman de las manos. Y luego estos pequeños signos van aumentando hasta llegar a un baño público donde tienen un encuentro íntimo y no pueden separarse. Together hace realidad lo que solemos decir como metáfora en pareja: estamos demasiado pegados. Ahora sí, a partir de aquí vamos a analizar la película desde una perspectiva psicológica. La casa nueva en el campo funciona como una olla de presión. Lo que en una vida normal ocupada de ciudad se posterga, aquí encerrados en la casa de campo todo lo vemos acelerado. Por ejemplo, un comentario trivial sobre quién saca la basura se puede convertir en reclamos sobre años de reparto desigual de horas del hogar. Zygmunt Bauman decía que las crisis comprimen el tiempo. Lo que normalmente tarda meses en las crisis puede surgir en días. Por ejemplo, aquí lo vemos con el estrés de la mudanza, la pérdida de las redes sociales, el duelo de Tim hacia sus padres que fallecieron, el fracaso de la propuesta de matrimonio de Millie hacia Tim, convertido en un tipo de humillación pública, y el trauma vivido en la noche que pasaron en la cueva. Son estresores acumulativos. La psicología del estrés, por ejemplo, nos dice que estresores múltiples no se suman, se potencian. Y por eso en la película, cualquier roce que tiene esta pareja prende fuego. Y aquí la cueva introduce un elemento más perturbador: fuerzas externas que los pegan mutuamente sin permiso. Psicológicamente, esta es una forma interesante de hablar del tirón de codependencia. No es que ellos quieran estar pegados, pero a veces su historia y su miedo los llevan hacia la fusión, aunque sepan que esto les hace daño. En la película, como en la vida real, podemos ver cómo muchos diálogos entre Tim y Millie comienzan en ironía y terminan en agresión. Marshall Rosenberg nos propone que en lugar de ejercer un juicio, hablemos de nuestras necesidades. Por ejemplo, en lugar de decir "nunca me escuchas", lo podemos cambiar a algo como "necesito sentir que mis palabras importan", o pasar de "eres un egoísta" a "me siento solo cuando decides no hablar". En la película podemos ver varias veces cómo Millie y Tim fallan en esta conexión. Por ejemplo, en la escena del baño, ellos entran peleándose, pero salen pegados. Y hay otros momentos donde, por ejemplo, Tim logra articular su necesidad con el doctor, pero este es desestimado. Por un simple sufres ataques de pánico. Y por otra parte, Millie, cuando dice lo que siente, es ante su vecino, cuando habla por primera vez de su cansancio y de su miedo a que su relación no perdure. Regresemos a la escena del baño. Aquí podemos ver como una pareja que entra gritándose, literalmente momentos después salen pegada una al otro. Aquí nos muestran cómo ellos deciden evitar el conflicto con placer inmediato, teniendo la cruda emocional después. La película nos muestra el miedo como vínculo, pero también como ruptura. Por ejemplo, Frey nos dice que el miedo compartido nos puede unir. Por otro lado, la psicología evolutiva nos dice que las amenazas externas nos obligan a cooperar. Por ejemplo, ese miedo que tienen al inicio Millie y Tim sobre lo que sea que nos está pasando es algo que los une. Se mantienen en alerta hasta querer buscar respuestas juntos. Pero el miedo crónico erosiona y poco a poco vuelve a Tim hipervigilante. Por ejemplo, Tim se aferra con investigar la cueva y Millie se aferra a su normalidad, ir a la escuela o platicar con su vecino. Pero cuando Tim le platica lo que siente a Millie y no es escuchado, y después el doctor invalida sus síntomas, empieza el círculo vicioso típico en parejas bajo estrés. Me asusto, me encierro, el otro interpreta frialdad, después se defiende, y entonces reafirmo que estoy solo. Y la película muestra con crudeza otro fenómeno: cuando los dos cuerpos se buscan uno al otro en posiciones antinaturales. Esto puede ser visto como la imagen del apego ambivalente: te necesito, pero al mismo tiempo me asfixias. Hay otra parte de la película que nos muestra algo muy importante: roles de género en crisis. Por ejemplo, en su vida anterior a la casa de campo, Millie lleva gran parte de la carga mental en pareja: organizar y probablemente proveer a la familia. Y Tim, centrado en su música y en el duelo de sus padres, omite estas responsabilidades. Esto lo hace sin maldad, pero desde un privilegio invisible que va erosionando la relación.
El venir de una relación ya desgastada, cuando se mudan al campo, la tensión crece. Ella sigue funcionando, pero él se descompone. La película no sataniza ninguno de los dos roles de género, los muestra como humanos. Por ejemplo, Millie no cocina, pero Tim sí, y a su vez, Tim no sabe manejar, y Millie es quien se propone para llevarlo a la estación en coche para que él pueda ir a sus tocadas. Y aquí nos llevan a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo el cuidar al otro es solo eso? ¿Un simple cuidado? ¿Y cuánto de esto es una forma de controlar a tu pareja, para evitar un desgaste o dolor propio? Y en la película, en medio del horror corporal, hay momentos con humor negro. Por ejemplo, Freud consideraba que el humor era una forma de descarga, y Seligman lo ve como una forma de fortaleza que amortigua la indefinición. La película va dosificando poco a poco bromas incómodas, chistes o comentarios absurdos, que nos permiten respirar como espectador antes del susto. Y es así que esta ambivalencia emocional promueve la catarsis. Nos reímos, bajamos la guardia, y es ahí cuando el golpe duele más. Jean-Paul Sartre nos decía que incluso cuando todo aprieta somos condenados a ser libres. Esto en realidad o simplemente es una ilusión que tenemos. Por ejemplo, en la película hay varios momentos donde pareciera que Tim y Millie toman decisiones libres. Una de ellas es cuando Tim decide regresar a la cueva para investigar la profundidad, o cuando Millie va a la casa del vecino por las llaves, o cuando los dos toman las pastillas para calmar esa necesidad de estar juntos. Todas estas son decisiones libres o simplemente no tenían otra opción. Eligieron lo que su historia psíquica les permitió ver como posible. Eric Fromm definía el amor maduro en 4 pilares: cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. Y estos 4 pilares los vemos reflejados a lo largo de la película. El cuidado lo vemos cuando Tim decide fusionar su brazo para detener la hemorragia de Millie. Esto es una señal clara de cuidado, pero también está renunciando a la separación. Responsabilidad. Cuando Millie decide llevar a Tim al hospital, aquí ella asume las consecuencias y toma una decisión en lugar de delegar. Respeto. Este aparece cuando vemos que cada uno tiene su propia individualidad. Ella es una maestra de primaria y él es un músico, que cada quien tiene sus propios objetivos profesionales muy claros y definidos. Y por último, conocimiento. Este tal vez es el que menos se representa en la película, porque el conocerse también es poner límites. Y vemos desde un inicio que Tim no quería realmente mudarse a la casa de campo. Y también vemos que Millie no es 100% feliz al tener que ser el chofer para poderlo llevar a los lugares que él necesita porque no maneja. A lo largo de la película vemos 2 tipos de soledad, la social y la emocional. Por ejemplo, cenan en silencio, se van a la cama con las miradas perdidas en el techo, tienen momentos con contacto físico pero que no llegan a más. Llega un momento donde Millie prefiere hablar con el vecino que desahogarse con su propia pareja. Y en la película vemos momentos como la adhesión involuntaria de los cuerpos, la escena del baño, la forma en cómo se contorsionan los cuerpos para buscarse uno al otro. Y todo esto son escenas que nos muestran algo más perverso, como estar pegados, pero solos. Y Together nos muestra 3 tipos de traumas: los traumas colectivos, los traumas personales y los microtraumas. El trauma colectivo difuso lo podemos ver, o el miedo colectivo que hay en el pueblo sobre la otra pareja que se perdió en la cueva. Los traumas personales los podemos ver en cómo Millie se siente humillada de forma pública cuando le propone matrimonio a Tim, o el duelo que tiene Tim sobre sus padres fallecidos. También lo podemos ver representado en el aislamiento, en una cabaña en el campo. Y los microtraumas los podemos ver, por ejemplo, cuando el médico invalida lo que le está contando Tim, o en las pequeñas muestras de violencia que se sufren en pareja en la película, como portazos, muecas, respuestas hirientes. Por ejemplo, la teoría del trauma complejo nos muestra cómo pequeños eventos repetitivos nos pueden herir más que un evento único y erosionar de esta forma nuestro sentido de seguridad. Estos pequeños eventos los vemos también representados de forma metafórica en el cuerpo. Primero cuando se les pega la pierna, después con esa insaciable necesidad de estar cerca uno del otro, cuando sienten alivio cuando tocan sus manos, pero náuseas cuando se sueltan. Y así, cada episodio es una cicatriz, y como muchas parejas llega el momento donde tienen que cortar de tajo. En paralelo a la historia de Tim y Millie, vemos la historia de la cueva. Aquí vemos signos sectarios, vemos bancas de iglesia, y vemos un factor importante en la película, el paso del tiempo y cómo se pueden repetir los traumas. Y aquí no se trata solo de hoy me está pasando esto, sino de un patrón que ya ha pasado y volverá a pasar a quien entre en contacto con su deseo o con su miedo correcto. Y en terapia de pareja esto lo podemos definir como la repetición. Y esto lo vemos cuando volvemos una y otra vez a nuestra misma forma de sufrir, porque es la historia que nos hemos contado a nosotros mismos. Y aunque la película se mueve más sobre el aspecto del terror psicológico, tiene varias escenas marcadas por el horror corporal, y estas funcionan como símbolos de relaciones marcadas por la codependencia, la pérdida progresiva de los límites individuales, hasta que llegamos al momento en el que cualquier intento por distanciarse resulta doloroso y autodestructivo. David Cronenberg, director de La Mosca y pionero del body horror, habla de cómo este género explora el cuerpo como campo de batalla de ansiedades sociales. Y en Together, este campo de batalla es la pareja. Y aquí la pérdida de identidad la podemos ver cuando los movimientos de uno afectan al otro, o cuando la distancia en sí les genera un malestar físico.
Y así Together nos muestra cómo en la codependencia, la autonomía física y la emocional se erosionan al mismo tiempo. En la escena del abrazo mientras suena To Become One es una declaración de amor, pero al mismo tiempo una escena inquietante de asimilación mutua. Y aquí el body horror deja de ser solamente un efecto visual para convertirse en el lenguaje mismo de la película. Una advertencia de lo que sucede cuando el amor se confunde con la desaparición del yo. Y aquí uno de los planteamientos más inquietantes de la película Together es su pregunta implícita. ¿Qué pasaría si el compromiso romántico dejara de ser un acuerdo emocional y se volviera físico e irreversible? La fusión convierte el juntos para siempre en una imposibilidad material de separarse. Y este escenario nos obliga a reflexionar. Si el amor no tuviera puertas de salida, ¿actuaríamos con más cuidado o nos hundiríamos más rápido en una asfixia mutua? Y así Together nos deja un mapa de cómo los vínculos de pareja se pueden fracturar o fortalecer bajo presión. Y también nos deja la siguiente pregunta: ¿cuánto de nuestras acciones es cuidado y cuánto es pérdida del yo? Y así llegamos al final de este video. Por favor, cuéntame en los comentarios qué te pareció la película. ¿Tú te fusionarías con tu pareja? Me gustaría leerte. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao.